residencias. Si os parece, vamos a dar paso primero a los abogados que tenemos aquí, antes de que hagáis preguntas. Luego al final hacemos el tiempo que quede para que se hagan preguntas tanto a unos como a otros ponentes. Bueno, pues aquí tenemos a dos de los abogados que están llevando a cabo el desarrollo de las querellas. Más lejano es a Carlos Vila, que ya os he dicho antes. Aquí a mi derecha está José Luis González. Faltaría un tercer abogado, Borja, que no ha podido venir. Y me vais a permitir que os diga que teníamos otra abogada, Alicia, que llevaba todo el tema de las trabajadoras, porque también hemos hecho querellas por las trabajadoras. Alicia lo dejó hace un año y vamos a hacerle un homenaje el día 20 de octubre en Lope de Vega, en el Centro de Comisiones Obreras, que si queréis asistir me imagino que podréis asistir también. Y bueno, antes de darles paso a ellos, quería deciros que cuando he hecho la exposición de la presentación de Marea, se me ha olvidado, creo que una cosa importante, se me han olvidado más cosas, pero creo que una importante, y es que sabéis que se abrió en la Asamblea de Madrid una comisión por la que se iba a investigar lo que haya ocurrido en las residencias de Madrid durante la pandemia. Se cerró porque se convocaron elecciones y se han pedido que se vuelva a abrir y no se ha vuelto a abrir porque la oposición de siempre del PP y en este caso Vox. Entonces se creó un nuevo grupo que lo conoceréis seguramente, Verdad y Justicia, que su único fin es investigar lo sucedido en las residencias. En este grupo también hay participantes de Marea y se abrió una comisión ciudadana en la que han intervenido muchas personas relevantes. Digamos que el peso de la mesa lo llevaba Martín Pallín, que bueno, fue magistrado de la audiencia del Tribunal Supremo y fiscal. Entonces, bueno, esta comisión hubo 3 sesiones que también os invito a que las veáis porque son muy interesantes, donde ha habido testimonios de todo tipo por parte de Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, bueno, voy a dejar varios, trabajadoras, familiares, médicos, o sea, ha habido de todo. Entonces, una epidemióloga. Entonces es muy interesante que lo veáis. Esta comisión lo que va a hacer es un informe que tardará un tiempo en redactarlo y bueno, veremos cuáles son las conclusiones a las que llega. A ver, ¿para qué va a servir? Pues para mover conciencias, me imagino, y para despertar a la sociedad, porque creo que es necesario que la sociedad despierte en este tema y que seamos cada vez más. Nosotros en Marea de Residencias necesitamos más gente, más colaboradores, porque el trabajo es mucho y somos muy pocos. Entonces yo desde aquí invito a los que habéis asistido hoy, a los que doy las gracias, a que os impliquéis más y bueno, acudáis por lo menos a los actos a los que vamos convocando. Y ya sí que doy paso a los abogados, ¿vale? Cuando queráis. Ay, perdonad. Y al mismo tiempo creo que vamos a proyectar en esta pantalla bueno, un listado que hemos hecho de las querellas por residencias, como en qué situación están actualmente. Ya está. No, no hay micrófono. No nos han dado... Se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Bueno, un poco como se ha contado al principio, tanto José Luis como Borja y yo mismo, a raíz de una llamada o de una conversación con Raúl Camargo, que era, como ha dicho la persona de Marea de Residencias que ha presentado el acto, María José, pues se nos pidió, se nos dijo si teníamos la posibilidad, las ganas y el deseo de participar en apoyo de Marea de Residencias con respecto a la pandemia y con respecto a todos los fallecidos
que se habían producido en las residencias. Tanto José Luis Borja como yo nos interesó el tema bastante a nivel tanto humano, personal, como político, en el sentido de que había una serie de protocolos de la Comunidad de Madrid hechos por quien en ese momento gobernaba en la Comunidad de Madrid, que era el Partido Popular y Ciudadanos, y que una vez leídos pues nos parecía que contenían verdaderas discriminaciones con respecto a la salud y con respecto a los cuidados que tenían que tener las personas, tanto en las residencias como fuera, pero sobre todo tanto en las residencias, en el sentido de que no se iba a permitir traslado a hospitales a unas personas que tuvieran una serie de características físicas en una escala. Hay dos escalas, una escala que llamaban la escala Barter, que tuvieras una deficiencias físicas, que en esa escala, pues se podía, por ejemplo, si ibas en silla de ruedas, no ibas a un hospital. Ahí daba igual que tuvieras 70 que 95 años, o sea, era por su discapacidad física y también por su discapacidad intelectual, que es otra escala que se llama GDS, que era una escala en la que se determinaba que, bueno, personas con un cierto grado de Alzheimer, un cierto grado de demencia senil o de cualquier otra enfermedad que supusiera un deterioro cognitivo, tampoco iban a ser trasladados a los hospitales. Y se refería, en principio, a las residencias y también a los centros de discapacitados. Lo que pasa es que eso lo acabaron quitando porque los centros de discapacitados acabaron protestando y quitaron los centros de discapacitados. Bueno, pues ante esa situación, hablando con Camargo, que estaba muy implicado en este tema, porque como se ha dicho, pues había incluso planteado una ley de residencias en la Comunidad de Madrid que no se llegó a aprobar y que luego se acabó la legislatura y no se pudo hacer, no se hizo. Y evidentemente la primera ley de residencias pues fue rechazada en la comisión porque tanto Ciudadanos como el Partido Popular votaron en contra y no pudo pasar al Pleno. Pues eso implicó que la única opción que quedaba, la única opción a nivel jurídico que quedaba, y una vez hablado con Camargo y hablado con ya la gente de Marea de Residencias, era iniciar una querella, no una querella, o sea, iniciar querellas para todas las personas que quisieran querellarse contra los directores, directoras de residencia, médicos, médicas de residencia y sobre todo también contra los políticos de la Comunidad de Madrid, concretamente la presidenta, el consejero de Sanidad y el consejero de Justicia, que considerábamos en nuestra percepción jurídica que eran los responsables políticos y jurídicos y judiciales de esa verdadera burrada que fueron los protocolos discriminatorios contra las personas residentes en las residencias de ancianos y que tuvieron esa disminución en esa escala física o escala cognitiva. Bueno, empezamos, estudiamos el tema y realizamos una primera querella me parece que fueron 36 personas, no recuerdo el número de personas, una primera querella en la que ya nosotros decíamos que sabíamos, en esa querella, que al haber 3 personas aforadas, la presidenta, que según el Estatuto de la Comunidad de Madrid, la competencia para investigarla la tiene el Tribunal Supremo, y los 2 consejeros, Enrique López, que era el de Justicia, o Enrique, no me acuerdo cómo se llama el otro, Enrique de Sanidad, Escudero, eran no sé qué, y ellos nos decían que investigar el Tribunal Superior de Justicia, que era el competente por el Estatuto de la Comunidad de Madrid, que dice qué órgano es el competente. Lo decíamos, y al final lo que hacen es remitir esa primera querella que va a los juegos de instrucción, pero en la que ya hemos advertido que podía pasar esto, la mandan al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo hace un auto diciendo que un auto en el que viene a decir que es verdad que la competencia la tenían ellos, pero que ellos no van a investigar nada a no ser que desde los juzgados de instrucción, esto es importante, lo digo porque por lo que está pasando, desde los juzgados de instrucción se
hicieran las averiguaciones pertinentes con el fin de que después los jueces o juezas de los juzgados de instrucción, sin ningún tipo de presión, mandaran al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia un informe considerando que había indicios o no había indicios de delito en la actuación que habían tenido tanto la señora Ayuso como los dos consejeros a los que nos estamos refiriendo. Bueno, eso hace que lo devuelvan la primera querella a los juzgados de instrucción, y recuerdo que me parece que le toca al 39, al juzgado 39, que lo que hace, y ahora voy a hablar un poco de esto, no quiero enrollar mucho, pero es que es complicado un poco, voy a hablar un poco así. Bueno, al 39 es, al juzgado 39, el juzgado 39 lo que hace es abrir prácticamente una pieza por cada persona, o sea, 36 piezas diferentes, no los juntan. Otros juzgados, en posteriores querellas que vamos haciendo así, creo que hasta 400 hemos llegado a hacer, 400, lo que hacen es dividirlo por residencias o por afectado. Cada uno tiene un criterio. Lo que no hacen es unificar la historia porque consideran que cada caso es un caso y que, ya digo, que unos consideran pues la misma residencia, otros consideran que tiene que ser persona a persona, etc. Juzgados en los que 2000 juzgados quebrados, o sea, en un resumen así un poco por encima de cuántos juzgados en este momento están o han intervenido o están interviniendo tanto en Madrid como en el resto de poblaciones que tienen juzgados de la Comunidad de Madrid y donde se han interpuesto querellas por familiares de residentes fallecidos o que sufrieron, normalmente fallecidos, pero también algunos que sufrieron las consecuencias de esa política y que realmente al final, pues, por suerte, no han funcionado. Bien, entonces, esa es la primera historia y la primera querella llega al Supremo, el Supremo dice que sean los juzgados los que investiguen y así hay 400. Bueno, pues aquí ha habido de todo. Lo normal era, en muchos casos, que directamente el juzgado de instrucción, según se le llevaba la querella, una querella de 60 páginas en la que explicábamos todo lo que había pasado, explicábamos lo que los residentes, los familiares de los residentes nos habían dicho, y en las que hablábamos de documentos de la Organización Mundial de la Salud, hablábamos del documento de Amnistía Internacional que ha dicho el compañero y también lo aportábamos. Hablábamos de un montón de cosas. Había jueces que según llegaba la querella, la archivaban. O sea, según llegaba, decía no hay delito. No hay delito, la archivaban. Eso nos ha obligado a recurrir prácticamente desde el principio todas las querellas. No es por tirarnos el folio de que somos, pero es un trabajo el que se está haciendo, porque es que no hay más remedio, que son palos en las ruedas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentamos recursos a la audiencia provincial, diciendo que no se puede archivar así por las buenas, que tendrá que hacerse una investigación y que de esa investigación, de lo que resulte, pues se seguirá o no se seguirá un procedimiento al final penal en un juzgado de lo penal o en la audiencia provincial o lo que sea. Bien, en esas primeras las ganamos, es decir, la audiencia nos da la razón y les dice a los juzgados que tienen que investigar, que hacer una investigación, y después, cuando hagan esa investigación, pues que si luego consideran que cierren o no cierren, pero que tienen que iniciar esa investigación. Bueno, pues yo no sé cuántos recursos hicimos de archivo en ese tema. Luego ya, a partir ya de que se empieza la querella otra querella y que ya conocen esa resolución, los juzgados de instrucción ya de momento las admiten, pero hubo muchísimas al principio que no admitieron a inicio, o sea, desde el principio, que hubo que escoger los recursos. Bueno, pues ahí ha tocado a todos los juzgados, luego, si queréis os digo un poco cuántos juzgados han intervenido en Madrid, ¿no? O sea, el juzgado de instrucción en Madrid han intervenido hasta ahora, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... O sea, aproximadamente de los juzgados que hay en Madrid, 30 y tantos juzgados de instrucción han intervenido en Madrid. Más luego los que han intervenido o los que están interviniendo, porque algunos han intervenido, otros siguen interviniendo en los diversos partidos judiciales, Alcalá de Henares,
Torrejón, Colmenar, Villalba, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo del Escorial, Conde Ardoz. Todos estos son además los juzgados de la Comunidad de Madrid que o han intervenido o están interviniendo. Lo digo porque todavía quedan muchas querellas, unas 100 y pico, digamos, vivas. No llega a 200, vivas, pero no 100 y pico. en el Constitucional. Y hay otras de la gente que ha querido seguir el proceso después del archivo definitivo, porque hay muchos archivos definitivos de la Audiencia Provincial, ha querido seguir el proceso y estamos en el Tribunal Constitucional con, me parece, 31. Con 31 o más. 40 recursos ante el Constitucional, que todavía, a pesar de que hace ya más de un año se presentó la primera, todavía no ha resuelto nada. Las las ha admitido a trámite, pero no ha resuelto absolutamente nada sobre el contenido. En esas demandas al Constitucional, lo que se está pidiendo no es que el Constitucional defina si hay delito, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que el Constitucional les obligue a seguir investigando. Es decir, hasta ahora, lo único, la mayor parte de los juzgados, excepto algunos, ahora os contaré lo del 9, los juzgados de instrucción 9, hasta ahora lo que han hecho los juzgados es simplemente llamar como imputados, como investigados, ahora se llama investigados, a los directores de residencias, a algún médico y luego llamar en algún caso a algún médico, a algún geriatra, a algún médico de la residencia, a algún geriatra en algunos casos, en otros no. Pero, excepto Juan 9, no se ha llamado a nadie de las personas implicadas políticamente. Y, evidentemente, políticamente, no solo políticamente, porque eso sería una comisión de investigación política, sino también desde nuestro punto de vista penalmente, en el sentido de haber, por lo menos prevaricación, denegación de auxilio, o incluso homicidio por imprudencia respecto a los protocolos, al tema de la operación Pichar, todo lo que se hizo en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, que no fueron más que desatinos constantes. Y continuo, y que provocaron 7.000 y pico muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. 7.000 y pico muertes. Que yo me acuerdo que hubo un momento en que había más que en Francia, más que fallecidos en todo Francia, no en las cosas. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que lo que hicimos fue y eso es lo que han hecho. Nosotros lo que hemos intentado es que se llame primero a declarar como testigos a Reyero, que sabéis que Reyero ha tenido una posición, él era el consejero de Políticas Sociales y ya es verdad que ya desde un momento ya advirtió en la comunidad que estaba cometiendo un delito. Lo dijo así de claro en una asamblea, que estaba cometiendo un delito con esos protocolos. Queremos que viniera como testigo también Carlos Moore, que era un director general, que era el que había firmado los protocolos y los había mandado a las residencias y a los hospitales, esos protocolos, esos que hemos referido de no atención a una serie de personas, y queríamos que declararan también la gente que participó en la operación Bicho, desde pues, el de las ambulancias, desde, no me acuerdo cómo se llaman los nombres, pero lo que se llamaba la operación. Entonces, esa es una de las peticiones mínimas que nosotros creemos que se debe hacer en una investigación judicial. En una investigación judicial en que los delitos que se están imputando no nos los hemos inventado. No es que tengamos una imaginación calenturienta y pensemos que se cometen delitos por todas las cosas. Los delitos que nosotros acusamos son delitos que entendemos, sean desde el homicidio imprudente hasta la denegación de auxilio, hasta la prevaricación, porque en último caso, dictar una resolución injusta es una prevaricación, aunque sea una prevaricación omisiva o no, o sea, diversos tipos de denegación de ayuda, son 5 delitos, 4 delitos los acusamos, no solo de homicidio imprudente, que es lo que los jueces y los forenses se están empeñando solo en hablar de eso. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en un juzgado le llega un informe del forense diciendo que ha analizado lo que ha pasado con esta persona y ve que se ha aplicado bien la Lex Actis, aunque no haya ido al hospital, aunque haya geriatras que nos dicen que no conocen
a esa persona, ni tan siquiera han recibido notificación de esa persona. Cuando los geriatras lo único que han hecho ha sido hablar por teléfono con los